pero se pasa. Tenemos una llamada, vamos a contestar y... Okay. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, aquí habla Juan Pablo III. Juan Pablo III, uno de nuestros invitados a este programa. Qué gusto escucharte, Juan. ¿Qué es lo que nos quieres contar? Platícanos, estamos atentos. Primero, buenas noches, qué gusto volver a escucharlos y saludo a los que estén en otros lados escuchándonos también. Esta noche, que dice el meme, esta noche es especial. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos, estamos atentos. Tengo un relato, pero no puedo decir de dónde viene este relato porque sí tiene cierto... Sí tiene conocimiento de que esto pasó, vaya. Y no te preocupes, tú cuéntanos tu relato a tu modo, nosotros respetaremos todo el anonimato que le quieras dar. Muy bien, esto sucedió en un pueblo, le pasó a un sacerdote. Y esto, le digo, hay fechas y hay personas que fueron testigos de todo este asunto. Sí. Era un sacerdote que acababa de llegar al pueblo. Y como tú sabes, son sacerdotes jóvenes, que sin tanto experiencia, por así decirlo. O sea, digamos que era un sacerdote recién egresado, bueno, recién ordenado. Ándale, exacto, esa es la palabra, recién ordenado. Este sacerdote, al llegar al pueblo, pues no fue del agrado de todos. Como en todos los lugares, ya sabes, siempre tienen su arraigamiento por una persona, una predilección por alguna persona, nada más. Pasa que cuando el sacerdote llega, se hace de enemistad de una persona, porque siempre estaba en desacuerdo con las decisiones sobre los festejos del pueblo y tales cosas que se llevan a cabo en la iglesia. Sí. Bueno. Siempre había choque con la cultural, ¿no? Con la nueva comunidad. Ándale, siempre se hacía un pleito, no de pleito, pero sí de disgustos. Sí. Y hubo un momento de su estancia en el pueblo que el sacerdote lo empezaron a molestar en las noches. Okay. El sacerdote dormía en la iglesia. Como en todos los pueblos tienen su apartado para que el sacerdote viva. Su sacristía, ¿no? Que le llaman. Ándale, perdón, desconozco tanto los nombres de no, está bien, adelante. Ajá. Lo molestaban primeramente con ruidos. ¿Sí? Con ruidos, no dejándolo dormir después de la noche. Pero el sacerdote empezaba como a ignorarlos. ¿Sí? Cuando vieron que los ruidos no le provocaban alguna molestia, empezaron a hacerle más cosas. Cuando el sacerdote como a desaparecerle cosas dentro de su sacristía, tirarle cosas dentro de su sacristía cuando él estaba solo. Cuando el sacerdote lo comenta con los más allegados de la iglesia, por decir los monaguillos, ¿cómo le llaman a los que le ayudan a hacer las misas? Pero son adultos, sacristanes, exacto. Cuando le comenta a sus sacristanes, uno de ellos le dice: oiga, tenga cuidado, probablemente alguien ya le hizo brujería. Caray. O sea, alguien se atrevió a hacerle brujería al sacerdote. Por lo mismo de que no tenía, digamos, esa simpatía hacia el pueblo, o por ciertas personas no tenía simpatía. El sacerdote, no creyendo en esto, pues, él, digamos, en su creencia dijo que simplemente se encomendaría a Dios y que esas cosas no le podrían pasar. Claro, pues tiene que defender su fe. Exacto. Pero continuaron molestándolos por las noches. Pero ya a un nivel en el que se metían a la iglesia, al patio de la iglesia, y ahí le hacían rituales sin que nadie se diera cuenta. Ah, caray. O sea, sí. ya era más densa, más directa la agresión. Sí, ya declarándole, por así decirlo, que ya la brujería estaba directa hacia él. Caramba. Bueno, ¿y el sacerdote se percató de eso o alguien le dijo a él que estaba pasando eso? Se percataron inmediatamente. De hecho, fue un tema muy, muy escandaloso en el pueblo, por eso. ¿De acuerdo? Bueno, para decirlo, esto sucedió hace muchos años, Sí, no decimos el nombre del pueblo donde pasó. No decimos el nombre, pero sí ya pasarían como 30, 40 años casi, por así. Caramba. Sí, pero está muy presente en ese pueblo
O sea, hasta la fecha sigue el rumor o es como un mito, una leyenda allá en el pueblo. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿sigues ahí? Bueno, creo que perdimos la comunicación con nuestra llamada. Vamos a restablecerla. Pero bueno, en lo que se restablece la llamada, Juan Pablo, ¿nos escuchas? Es de estas molestias. Ah, perfecto, te escuchamos. Escuchaba en las noches que algo caminaba por las tejas. A ver, Juan Pablo, perdimos la comunicación un momento. Entonces nos quedamos donde esto era ya un mito, una leyenda en el pueblo. Ajá. El animal que se escuchaba que caminaba en las tejas, se escuchaba que era un chivo. Ah, caray. O sea, el sacerdote, después de que se percató que habían hecho algún ritual, se empezó a escuchar cosas dentro de la iglesia, en las tejas de la iglesia o donde él dormía, que era un animal que caminaba que parecía, que al parecer era un chivo. ¿Emitía algún sonido o algo así? Sí, bailaba y bramaba en el techo el chivo. Caramba. Ok, te escuchamos. Sí, para esto pues el sacerdote, encomendándose a su fe, ¿sí? Pues rezaba todas las noches, pero esto sí ya empezó a desgastarlo. Esta última acción que hicieron contra él ya lo desgastaba mucho. Ya el sacerdote se veía ojeroso, cansado, estresado, ya no rendía, pues vaya, en sus labores. Caray. Y sus sacristanes le decían que tenía que hacer algo, que no podía quedarse así. Ajá. Y el sacerdote siempre confiando en su fe, diciendo que pues él se encomendaría a Dios y que Dios le proveería una solución. Sí, para él. Es lógico que él piense eso. Para no ser la larga, los meses duraron como 3 meses. 3 meses en las que prácticamente solo él podía escuchar ese chivo caminar por o sea, que si había más gente presente no pasaba nada. No pasaba nada, pero cuando se quedaba solo, él escuchaba ese chivo. Una señal clara de que era un ataque directo hacia él. Sí, exacto. Caray. Bueno, pasaron 3 meses con estos ruidos. ¿Qué más pasó, Juan Pablo? Pues el sacerdote enfermó, pues por estrés, por falta de sueño, por estas cosas, ¿no? Pasa que unos sacristanes, ya en confianza, con mucha confianza con el sacerdote, le dice, ¿sabe qué? Si usted no hace algo, yo lo voy a hacer. Dice, yo voy a ir a consultar con estos brujos de magia blanca. Sí, que es muy común en los pueblitos que existen. Ajá. Que existe un brujo de magia negra y un brujo de magia blanca. Sí. El brujo de magia blanca, pues, perdón, el sacerdote le dijo que la brujería era un pecado. Sí. Consultar cualquier tipo de brujería era un pecado. Pero el sacristán insistiéndole pues que no podía seguir así, que ya su salud estaba muy deteriorada como para que lo siguiera soportando. Y en cierta manera el sacristán diciéndole que pues Dios no le había proveído hasta la vez una solución. Entonces él iba a ayudar. Y él dijo que se lo iba a acompañar todas las noches para que el sacerdote pudiera dormir. Sí. Y así fue. Solo cuando él estaba ahí, el sacerdote no escuchaba el chivo. No había un chivo que estuviera ahí, bailando en las tejas. No, y sobre todo, sí, como dices, ¿no? Un chivo en las tejas, pues está muy raro. A medianoche. No es muy común. Pero esto sería como 2-3 semanas que el sacerdote pudo recuperarse, por así decirlo, un poco. Pero llegó un punto en el que ya los dos escuchaban al chivo. Ah, caray. Sí, el ataque se volvió como más fuerte todavía. Y ya empezó a para esto, al otro. Ellos cuentan que el chivo les hablaba. Ah, caray. O sea, lejos de los sonidos que comúnmente emite un chivo, también escuchaban voz, o sea, les daba mensajes. Sí. ¿Se puede saber qué tipo de mensajes? Pues antisonantes. Insultaba. Caray. Les decía que que con él no iban a poder, y haciendo referencia a que su Dios no lo ha ayudado. Entonces no era un chivo, ¿estás de acuerdo?
Estamos de acuerdo que no era un chivo. Ok. Aquí se cuenta que era un nahual, un brujo que podía transformarse en animal. Caray, y pues sí, los nahuales es algo muy común en las comunidades de nuestro país y me imagino que en toda América Latina también. Han de tener su denominante, pero ha de ser lo mismo. Una Sí. persona que tiene un poder sobrenatural para transformarse en un animal. Caray. Ok, y nos contabas que el sacristán fue el que pidió ayuda para que con un brujo de magia blanca, ¿y qué fue lo que pasó? No, el sacristán tenía la idea de pedir ayuda, pero el Ya, sacerdote más no nunca lo dejó. concretó. Ajá, el sacerdote nunca lo dejó. Pero Ok. cuando eso pasa, que los dos ya oyen el chivo, pero el chivo les empieza a insultar y a hablar, ¿Sí? el sacristán le dice al padre en la mañana: eso no es un animal, eso tenemos que acabar con él. Entonces el sacerdote entiende que es un brujo, le dice: no podemos hacerle nada porque es una persona. Sí. Y el sacristán dice: pues si usted no lo hace, yo lo voy a hacer. La próxima noche que me quede con usted me voy a llevar mi escopeta. Dice, y a la próxima que aparezca le voy a disparar al techo. El sacerdote se niega, y incluso salen mal, y le dice que ya no va a permitir que lo siga cuidando en la noche. Ok, ¿y qué fue lo que pasó? El sacristán, en un tanto molesto, también se retira de la iglesia, pero para esto llegó su esposa del sacristán y le dice al sacerdote: mire, tal vez mi esposo está molesto, y si yo entiendo lo que están pasando. Así que la señora le entrega un revólver. Le entrega el revólver al sacerdote. Ajá, le entrega un revólver. Sí, Ajá. mi esposo sabe, incluso él me pidió que se lo trajera. Si usted ya no lo soporta, tírele, no a matar, pero sí espántelo, demuéstrele que se está defendiendo. Ah, caray. Ah, Bueno. caray. El sacerdote, queriendo no lo acepta, digamos, tener el revólver. Sí. Pasa la noche, se va a dormir, pero digamos que vuelve a aparecer el chivo. Pero ahora el chivo ya trataba de romper las tejas, trataba de quitarlas. ¿Sí? O sea, ya era una agresión más directa, más fuerte. Sí. ¿Y qué pasó? Pues el sacerdote, en sus nervios y en su estrés, su cansancio, incluso hasta su enfermedad, no lo pensó dos veces, tomó el revólver y empezó a disparar al pecho. Caramba. Y la gente que vivía cerca de la iglesia tiene bien presente cuando el sacerdote disparó desde la sacristía. ¿Y no acudieron a auxiliarlo o algo? Pues sí, sus vecinos inmediatos sí, pero pues no pasó nada, no encontraron nada, simplemente en el techo se veían las tejas rotas, pero por los disparos. O sea, se escuchaba el ruido de que el animal trataba de quitar las tejas, pero no había daño de lo mismo, sino el daño que había nada eran de los disparos que hizo el sacerdote. Según sí, pero el sacerdote aseguraba que ya el animal quería despegar las tejas. Quería entrar prácticamente. Sí, ya era una agresión más directa. Ok, ¿y qué más pasó? El sacerdote, después de disparar, ya no escuchó el ruido. En cierta manera se quedó tranquilo y se le ganó su cansancio. Sí. Por así decirlo, le ganó su cansancio, se durmió. Para cerca de las 6 de la mañana acuden a despertarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque le dicen que hay una persona que necesita los santos olmos, que es, digamos, el rezo, el rezo se podría decir. Sí, para auxiliar a una persona que está enferma o en la etapa final de su vida. Ajá, que ya está a punto de morir o de fallecer. El sacerdote dice que sí, él va a ir, le indican el domicilio, llama a sus sacristanes cercanos y se va con ellos al domicilio. Pero cuando llega, la persona ya había fallecido. Ajá. Y le dice la familia, dice, ya murió,
El sacerdote le dice, no hay problema, yo todavía puedo hacer Sí, todavía puede dar los santos óleos. todavía puede darle los santos óleos, no importa que ella haya muerto. La familia acepta, pero le dice, pero no, dice, no lo descubra, que ya lo tenían tapado, dice, no lo descubra, es que tuvo un accidente, dice, y su cara se ve bastante mal. Ajá. El sacerdote dice, ok, pasó, dio los santos olmos y se levantó. Creo que se hincan, me parece, se hincan cuando hacen los santos olmos al pie de la cama o lugar donde esté la persona o el difunto. Se hinca, pero cuando él se hinca, se da cuenta que tiene un olor muy peculiar la persona. Ajá. Ya me dio la duda. Ajá, un olor muy peculiar, como huelen los chivos. Ah, caray. Ah, caray. Entonces, el sacerdote se levantó y bajo la y rompiendo la regla de que no lo destapara, lo destapó, y sí era una persona que sí. tenía sus manos, sus pies, pero su cara y su cabeza era la de un chivo. Ah, caray, hijo. O sea que podemos suponer que el sacerdote sí logró herir. El sacerdote hirió de muerte al brujo que lo estaba acosando, pero el brujo no le dio ni tiempo de volver a transformarse antes de fallecer. Caramba. Caramba, sí está Sorprendente. este relato. Wow. Sí, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo el sacerdote? El sacerdote, en su impresión, y las personas cercanas a ese momento se dieron cuenta de esto, y pues el sacerdote huyó del pueblo. Huyó, sí. Y pues fue digamos un tanto escandaloso, porque no se sabía que esta persona practicara la magia negra. Sí. Y curiosamente esta era la persona la que siempre tenía discusiones con el sacerdote. Uf, qué denso, qué fuerte está esto. Demasiado. Entonces, vos obviamente el sacerdote se fue, la historia se quedó en el pueblo, esta persona falleció. O sea, el sacerdote me imagino que no tuvo heridas de bala o algo por el estilo, solamente lo que se percató fue el rostro de la persona que había fallecido. Sí tenía un disparo, tenía un disparo cerca de entre el pecho y el cuello. Caramba. Wow. Así que el sacerdote sí técnicamente mató a su agresor. Uf, qué denso. Es un buen relato, Juan Pablo, en verdad nos has dejado con la boca abierta. Sí, pues te agradecemos mucho, en verdad, la llamada. No sé si tengas algo más que contarnos. Bueno, por ahorita no. ¿Se acuerdan que les dije que iba a recopilar unos relatos? Claro que sí. Este relato lo recordé por unas anotaciones que tenía de una investigación que hice en la prepa de hace muchos años. Sí, claro. No diremos cuánto. y me acordé de este relato. Caramba, está bastante interesante, bastante fuerte, ¿no? Sobre todo por los hechos, sobre todo por las personas involucradas, por todo lo que conlleva. Me imagino el sacerdote la culpa que ha de haber sentido porque traicionó su fe. No sé, no quisiera estar en sus zapatos. No, sí, sobre todo el hecho de que hubo muchos testigos en toda esa situación. Caramba. Hubo muchos testigos y en el pueblo es una historia muy muy presente entre todos. Pues imagínate a 30, 40 años de los hechos todavía se sigue contando, marcó huella. Sí, así es. Pues bien, Juan Pablo, en verdad agradecemos mucho tu llamada, lo prometido es deuda, tenemos un regalo para ti por parte del programa. Vamos a poner en contacto contigo para hacértelo llegar, o tú vengas a la oficina, ya sabes dónde estamos ubicados. Pero por favor, este regalo es con todo cariño para ti por parte de la producción. Aquí nuestro buen Potro te va a decir qué es. A ver. Bueno, vamos a regalarte una taza. Es algo sencillo, pero con mucho cariño de parte de todo el staff. Para que tomes tu cafecito todas las mañanas con tu taza de aterrorizados.
Es un gran detalle, en serio. Gracias, te los agradezco. Gracias a ti por llamarnos, gracias a ti por compartir esta historia que fue grandiosa, demasiado interesante y pues bueno, gracias en verdad, y estamos en contacto contigo, por favor, para que nos dejes tus datos. Bueno, ya los tenemos y te contactamos, te contactas con nosotros para ponernos de acuerdo y hacerte entrega de tu taza de aterrorizados. Dale, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de escucharme. Gracias a ti por compartir el relato, y nos va a dar mucho gusto tenerte de nuevo aquí en el estudio como invitado y nos cuentes nuevos relatos interesantes. Gracias, y pues espero que sea pronto estar ahí con ustedes de nuevo. Gracias, y por favor síguenos escuchando y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Bye. Sí, hasta luego, bye. Pues caray, qué relato, ¿no? El relato estuvo muy denso. Muy denso. Y pues cabe recalcar que de alguna otra forma hemos tocado temas sobre los nahuales, y pues este relato deja más claro que sí hay ese tipo de gente que... Pues no le dio tiempo transformarse a su forma humana. Caramba. Digo, tú has tenido contacto con nahuales, Yubin. Así es. Y digo, yo no he tenido la fortuna o la suerte, no sé cómo decir, mala suerte o buena suerte de toparme con estas cuestiones. Yo creo que es buena suerte, no sé qué pasaría conmigo si me pasara algo así, pero bueno, ya escuchamos al buen Juan Pablo III, esperemos que alguien más se anime a hablar al estudio. Voy a contar un pequeño relatito. Adelante. Para hacer esto un poquito más terrorífico. Eso me lo platicó mi abuela, apenas tuve la dicha de que nos visitara y me platicó este pequeño relatito. Te escuchamos. Ella me empezó a platicar que en su infancia, en su pueblo de procedencia, que es en la sierra aquí de Guerrero, un pueblo muy cercano a Filo de Caballos, que lleva por nombre Tepozonalco. Su familia, pues obviamente como la mayoría de gente de campo, pues se dedicaba a la labranza de la tierra y a criar cierto tipo de ganado. Sí. Pues ella me platica que en las mañanas pues tenían que sacar del corral a los animales, vacas y chivos. Ella me platica que tenían un lugar específico donde al ganado le daban no sé cómo llamarlo, pues la verdad desconozco ahora sí que cómo se le puede llamar a este producto, pero en sí ella me dio en específico que era sal. Al ganado, al final de que terminaran su pastura, les daban un poco de sal. Sí, es conocido. Les daba exactamente, pero en específico era en una piedra muy grande, muy voluminosa. Así como en un vallecito estaba la piedra, y ya ellas llegaban y soltaban, les daban la sal al ganado, y el ganado llegaba y se acercaba. Lo raro, o lo que ella me platica, que en el momento que a veces ellas, antes de que llegara el ganado y antes de que pusieran la sal, pues con sus hermanas y con sus hermanos se sentaban sobre la piedra. Pero curiosamente, habían ocasiones que exactamente a mediodía, a las 12 del día, escuchaban cómo debajo de la piedra se escuchaba como si corriera agua o un río debajo de la piedra. Y en ocasiones escuchaban cantar un gallo. ¿Eso a qué horas pasaba, dices? A las 12 del día, por lo que me comentaba mi abuela. Sí, está un poquito raro. Digo, comúnmente hemos escuchado a gente que platican eso, pero que comúnmente pasa en el crepúsculo o en la noche. Pero ella me comentaba que era mediodía, o sea, plena luz del sol. Más tarde, con el tiempo pasó, y comenta que sus hermanos, en específico uno, mi tío Mario, que en paz descanse, él tuvo la desdicha de que en esa piedra, igual cuando él le tocaba ya ir tarde a recoger el ganado, ¿sí?, tuvo también una mala experiencia. Igual, de entre la roca había un tramo en donde estaba como fisurada la piedra.
y que en una ocasión en esa fisura, de la nada, se le apareció una perra negra con Las chichis grandes. las no me digas. chichis grandes. Caramba. Es muy correcto. Entonces me platica mi abuela que a mi tío desde esa primer aparición o ese primer contacto con este ser, con este animal, tuvo más encuentros. En una ocasión, ya en su cabaña, ya siendo una persona adulta, ya con familia, por la noche, en una ocasión salió a las necesidades fisiológicas, su Sí. necesidad fisiológica. Me platica mi abuela que mi tío le platicó que en el momento en que él se paró para ir a hacer su necesidad y al momento de abrir la puerta principal de su casita o de su cabaña, en la puerta se le apareció un guajolote. ¿Te has dado cuenta, Yubin, que siempre son chivos, guajolotes o perras O con chichis Con grandes? chichis grandes, es muy correcto y creo que es muy emblemático. Son el tipo de animales representativos que se aparecen en este tipo de situaciones. Entonces me platica mi abuela que a mi tío, al momento de ver el animal, el guajolote, bueno, ella específicamente sí me lo dijo muy coloquial, que era una guajolota. Pero yo deduzco que era un guajolote porque en el momento que ella me empieza a platicar, que mi tío cómo le empezó a explicar, que el guajolote, ya ves que comúnmente cuando están en celo o cuando van a agredir, como que se esponjan. Se esponjan, sí. Esponjan su plumaje, abanican su cola, Sí. la hacen más prominente para que se vean más intimidantes. Entonces ella platica que su hermano le comenta que se empieza a pavonear el guajolote. Como queriéndolo atacar. De hecho, exactamente, de hecho sí al principio como queriéndolo atacar. Cuando él toma la decisión de voltearse y buscar su machete para espantar al animal, cuando él ya regresa con el machete, ya el animal estaba ya mucho más cerca de su puerta. Ah, caray. Es correcto. Y empieza igual otra vez a pavonearse y a aventarle ahora sí, picotazos y como que patadas. Ah, caramba. Cuando ¿Y qué fue lo que hizo tu tío? mi tío, pues, por lo que me platica mi abuela, que él igual correspondió al ataque. Le aventó unos machetazos, pero para su sorpresa de él, que al momento de que el animal retrocede, Sí. y él en un parpadeo vuelve a ver, pero ya ve al animal en forma esquelética. O sea, vio un esqueleto del Del guajolote. De la ave. Caramba. En un ratito. En un ratito. Qué miedo. Exacto. Qué miedo. Ok, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo tu tío? Pues por lo que me platica mi abuelita, que en ese momento mi tío agarró, se encerró en su cabaña y que omitió salir. Que posteriormente, ya continuamente, noche con noche, escuchaba el no sé cómo llaman, el graznido o el ruido que hace el sonido ave característico del guajolote. Sobre todo en el techo, en sus ventanas y en la puerta donde había tenido el contacto. Ese es un pequeño relato que me contó. La verdad, ya posteriormente ya no, dice que ya su hermano ya después no le volvió a contar nada. Me imagino que no sé, a lo mejor ya no se le volvió a manifestar. O a lo mejor muchas veces por pena ya no lo hacen, ¿no? Igual, es correcto, a veces también uno por pena o por no evidenciarse o ser criticado, pues ya no comentan nada. Me comenta también, bueno, me platicó un pequeño relatito de que ahí sí no recuerdo si me dijo que si fue un familiar cercano o fue un conocido. Pero es muy común que en la sierra la gente también se dedique a la tala de árboles y a vender lo que es la madera. Sí, es un medio de sobrevivir para ellos. Por lo que recuerdo que ella me platicó o me hizo alusión de que alguien en el pueblo donde ella vivía se dedicaba a eso, a transportar la madera, a hacer el corte de madera y a transportarla a la ciudad. Platica ella que en una ocasión el individuo pues viajaba y a veces viajaba de noche, le tocaban ahora sí que
hacer entregas y recorrer varias partes del estado. Y en ocasiones tenía que bajar de la sierra de noche. El tipo, por lo que me platica mi abuela, pues era un Juan Querendón. El típico todas mías. El todas mías, correcto, ¿no? Bueno, sus palabras coloquiales de mi abuela era muy mujeriego, ojo alegre. Eso casi no se da en nuestro país. Todos somos fieles. Platica ella que en una ocasión el individuo viajó de noche. ¿Sí? Y que en el tramo carretero que tenía que ahora sí trasladarse de la sierra hacia la ciudad, pues era un poquito largo. Entonces dice que la persona le platicó que pasando un pueblo, no recuerdo la verdad el nombre del pueblo, pasando el pueblo, en la carretera se le aparece una dama muy guapa. La china versión la sierra. Más o menos similar. Okay. ¿Sí? Entonces, pues él, al ver que es una dama, pues accede y la sube al camión. Entonces platica mi abuela que consecutivamente se veía y que es ahora sí que la persona que era su pareja en ese tiempo del camionero, le platicaba pues que notaba raro a su esposo. Sí, que ya no era normal, que llegaba días después o que pasaba semanas sin comunicarse a su casa. Llegó un momento en que la persona, el tipo, se enfermó de las vías urinarias. Ah, caray. Que en lugar de orinar Pipí. normalmente pipí, orinaba sangre. Ah, caramba. ¿Sí? Entonces estuvo enfermo un tiempo hasta que se recuperó y otra vez empezó a volver con su rutina de viajar con madera y por las noches. Entonces él que la tipa esta le había transmitido una enfermedad o sea, el tipo este sí se metió con la dama. Es correcto. Ah, caray. Es correcto, por lo que yo entendí así, que sí se tuvo algo que ver con la dama. Entonces él deduce que la dama le había transmitido alguna enfermedad o le había hecho algún daño por el tiempo que estuvo enfermo y ahora sí que por la forma en que él hacía sus necesidades y con sangre. Llega un momento en que vuelve a viajar de noche y pasando el pueblo, igual en el mismo tramo carretero, se la encuentra. Habitualmente le hacía la parada, platicar, bla, bla. Entonces, en este caso, él ya con un poquito de resentimiento y enojo, la ignora. Sí. Y no la lleva, no se para continuar con lo que hacían anteriormente. Entonces, él le platica, o bueno, mi abuela me platica, que le platica el tipo que se va. La ignoró. Pero para su sorpresa, que pasó un tramo, que para su sorpresa en una de esas había una curva muy prolongada y él tenía que maniobrar con el carro, echarse de reversa y tomar la curva para obviamente, para maniobrar bien y ver bien la curva, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna otra forma, pues uno tiene que voltear por los espejos laterales o el retrovisor. Sí. En el momento en que él ve el retrovisor, ve que la dama está en su camión en la parte de atrás, sobre los troncos. Tómala. Sí. Y que al principio cuando la ve, pues él se sorprende. Agarra y se apaga el camión, se baja y le grita por su nombre, la verdad. No recuerdo cómo, pero bueno, mi abuela sí me dice que el tipo le grita por su nombre, como él había conocido. Y que no, lo ignora, no le hace caso. Que llega en un momento en que la tipa, cuando él le buscaba verla o encararla de frente, la tipa lo evadía, se volteaba, le daba la espalda. Ah, ya. O sea, no, sí, ok, ya sé por dónde vas más o menos. Platícanos. Entonces llega en un momento él en que ya molesto, se baja y baja por una pequeña lámpara
para subirse y hablar con ella. Sí. Entonces llega en el momento, se sube al carro, baja la lámpara y alumbra, y ya no está la tipa. La empieza a buscar entre la maleza, detrás del camión, debajo del camión, se mete a ahora sí que la cabina del carro y desapareció totalmente. Dijo, bueno, pues a lo mejor se regresó caminando, se fue, no sé, chicos. Sigue maniobrando, vuelve a retomar su camino y pasa. Sí. Pasan días, me platica mi abuela que pasan días, hasta que otra vez le vuelve a tocar llevar otro viaje de madera por la noche. Se le hace noche, lo cargan y de fuerzas tenía que entregar esa madera. Vuelve a pasar el pueblo donde siempre se la encontraba y se la vuelve a encontrar. Sí. Y le vuelve a hacer parada la dama y él la vuelve a ignorar. Se vuelve a ir hasta exactamente el punto donde tiene que dar otra vez maniobrar para poder tomar la curva bien y no accidentarse. Vuelve a pasar lo mismo. Voltea a ver el retrovisor y está la dama sobre los troncos. Caramba. Él ya molesto, con palabras enojadas e antisonantes, la empieza a insultar. Igual, no le daba la cara, le evadía, siempre le daba la espalda y pues él le diera vuelta al camión, ella se volteaba. Vuelve a hacer lo mismo, vuelve a tomar la lámpara, se vuelve a subir, pero esta vez sí le da la cara a la tipa, pero sorpresa. Totalmente en forma, así me dijo coloquial mi abuela, en forma de muerte, en forma de calavera. Diablos. Diablos, señorita. Diablos, señorita. Güey. Entonces él súper asustado se bajó y como pudo echó a andar el camión, se fue y que la tipa, él seguía su camino y que la tipa venía atrás y riéndose con una carcajada burlona. Burlona. Platican que después, la verdad y que ya, ahora sí ya desconozco porque mi abuela prácticamente no me dio grandes detalles. Platica que al tipo después lo fueron a ver a su domicilio y que igual, súper enfermo, súper delgado, que no comía, igual hacía tanto como defecaba como orinaba con sangre. Entonces la gente y su esposa y la gente del pueblo deducía que pues prácticamente se metió con la muerte. Con la muerte. Así es. Diablos. Demonios. Así es, güey. Así es, mi hermano. Y pues bueno, esos son los dos pequeños relatos que les comparto esta noche. Excelente. Muy buenos relatos, muy buenos.